Bueno, antes de iniciar con la explicación del código de login y el registro, es importante conocer las carpetas generales de nuestro front. Entonces, bueno, tenemos source, dentro de source tenemos lib y API contiene los JavaScripts que se comunican con el backend. Así también tenemos components y views. Views contiene todos los puntos Svelte, que contiene pues la parte visual y la reactividad también de cada una de las páginas. Y por último un enrutador que es app.svelte, que contiene pues cada una de las rutas dependiendo de la página, así como la manera de acceder a ellas a través del navegador. Bueno, aquí tenemos cómo se verían las páginas, aquí tenemos el formulario de inicio de sesión y aquí tenemos el formulario del registro. Bueno, pasando ya a código, todos los Svelte tienen tres partes principales. Uno es el script, otro es el HTML y otro es el CSS. Aquí tenemos algunos imports, que son métodos que vienen de usuario JavaScript, y tenemos también un import para el enrutador. Tenemos también algunas variables que se usarán posteriormente y tenemos una declaración reactiva que nos permite intercalar si es inicio de sesión o si es para registrar la cuenta. Tenemos una función que maneja el envío del formulario con variables para mensajes de error o de éxito, dependiendo. Y tenemos una bandera que nos permite prevenir el envío de peticiones duplicadas. Si se trata de login, entonces llamamos a la función del API, damos un mensaje de bienvenida, limpiamos las variables y pushamos a la página principal. Si se trata del registro, entonces comparamos las contraseñas. Si ambas coinciden, entonces llamamos a la función del API y registramos al usuario mostrando un mensaje de éxito y cambiamos a la pantalla de inicio de sesión. Pasamos a la parte del markup. Primero verificamos si el usuario tiene token. Si es así, entonces está logueado y mostramos un botón para cerrar sesión. De ahí pasamos a la parte del formulario. Tenemos el título, tenemos dos bloques para mostrar mensajes de error o de éxito. Y de ahí tenemos la parte que maneja el envío del formulario. Se mapea el contenido que tiene el text field con la variable que será utilizada por el script. Se utilizan banderas. Si es true, se mostrará algo, y si es false, se mostrará otra cosa diferente. Y por último tenemos la sección de styles con el CSS. ¿Cómo se crea un pedido desde el frontend? Para esto nos vamos al archivo de listados pedido.svelte. En esta nos vamos a la función finalizar compra. La línea procesando igual a true es una asignación de variable estado. Esto activa un bloqueo visual en el botón de compra y evita que el usuario haga doble clic accidentalmente y el pedido se envíe dos veces. La línea cons usuario ID igual a get usuario ID es una llamada a una función de utilidad. Busca en el almacenamiento local quién es el usuario que está conectado para asociarlo con la compra. La línea cons payload es la creación del objeto o el paquete de datos, y en este se guardan solamente lo que el backend necesita. En este caso son solamente los IDs. La siguiente línea usuario ID, parsing usuario ID, es para parsear el ID a un entero por si acaso. Y la siguiente, productos car.mat_item, es un método .mat de JavaScript sobre el array del carrito y recorre cada producto y crea un objeto nuevo y limpio que solo contiene plato ID y cantidad. La siguiente línea de white crear pedido payload es una llamada síncrona a la capa de red. Pasa este paquete limpio al archivo encargado de la comunicación HTTP. Siguiendo el dato hacia la capa de API en el archivo pedido.js, la línea export as in function crear pedido data es la definición de la función exportada. Recibe el payload que prepara el archivo anterior bajo el nombre pedido data. La línea con response igual a white out fetch base-url es una llamada a nuestra función onFetch que inicia la conexión real con el servidor y se encarga de inyectar el token de seguridad en los encabezados automáticamente. La siguiente línea method post es el verbo http. Le indica al servidor que nuestra intención es crear un recurso nuevo, no leer ni actualizar. Y la siguiente body json.stringify pedido data es la serialización. Esto convierte nuestro objeto de JavaScript en una cadena de texto JSON, que es el único formato que puede viajar a través de Internet. Que se encargan de la comunicación con el backend, y también uno para la función onMount, la cual se usa para ejecutar la función de cargar platos una vez que el HTML ya se haya cargado bien en el navegador.
Después están las funciones que se encargan de llamar a los métodos de JavaScript para realizar las peticiones HTTP. Por ejemplo, la de cargar platos, que contiene la sync para que siempre envía una promesa, y el await get todos los platos, que llama el método get todos los platos de JavaScript, y el await hace que se detenga hasta que reciba una respuesta. Y así con todas las demás, que pueden variar un poquito en la estructura que tienen, pero hacen lo mismo. En la parte del HTML se encuentra la estructura de los componentes visuales, los títulos, los botones, la definición del formulario y los cambios que hace en caso de sistemas de edición o en agregar plato. También está la creación de la tabla, en la que se muestran algunos elementos de los platos, por ejemplo el nombre, la descripción, el precio base, la disponibilidad y un botón para editar y borrar. En la parte de los estilos se define el formato o presentación de los componentes, por ejemplo el tipo de letra, el color de los elementos o el color de la letra, la posición, los márgenes, los bordes, el tamaño de los bordes, por mencionar algunos. Ahora en el archivo .javascript se encuentran todas las funciones con un export para que puedan ser usadas por gestión menú.svelte, asíncronas, de que van a devolver siempre una promesa, y después ya el contenido. Por ejemplo, await fetch, que await detiene la ejecución hasta que se resuelva la promesa, y después la del fetch, que es el que se encarga de enviar la petición HTTP hacia el backend. El método fetch contiene como parámetros la URL a la que se dirige, el método al que está dirigido, por ejemplo get en este caso, y el contenido que va a enviar, un application JSON, un elemento de tipo JSON, en formato JSON. Y así con las demás funciones, tienen la estructura similar, solo cambia la funcionalidad y puede ir variando un poco la URL a la que se dirige. Por ejemplo, esta que tiene el ID de un plato porque se va a editar, y este para que se va a eliminar. Ahora vamos a la parte de frontend, construida con Svelte. Mi tarea fue darle vida a la gestión de usuarios, lo que implica no solo crear la interfaz, sino programar los puentes de comunicación seguros con nuestro backend y asegurar que la navegación fuera fluida. Al igual que en el backend, en el frontend es vital la segmentación. Trabajé con 3 archivos clave para el flujo del administrador. En app.svelte, el router, aquí se define la ruta. Tuvimos que añadir una nueva línea que le dice al router de Svelte: cuando veas la URL admin usuarios, carga el componente adminusuarios.svelte. Esto es lo que permite que el módulo de administración exista como una sección independiente de la aplicación. En home.svelte, que es la página principal, introduje el botón administrar usuarios y resolví un problema de layout. Para la redirección usé un enlace simple que apunta directamente a href igual a admin usuarios, aprovechando la lógica hash del router. Este es el archivo que nos permite hablar con el backend. Todas las funciones aquí utilizan fetch y se encargan de manejar el flujo de datos y, lo más importante, de retornar errores. La función de obtener usuarios hace un get simple al endpoint API usuarios. Su misión es traer la lista de usuarios. Si la respuesta HTTP es exitosa, response OK es verdadero, retorna la lista. Si el backend regresa un error, yo lo intercepto. Lanzo un throw new error con el mensaje de error del servidor. Esto es clave si algo falla. No devuelvo datos, sino que detengo el proceso y lanzo la excepción. Actualizar usuario y eliminar usuario. Estas funciones son un poco más complejas. Necesitan asegurarse de que el método HTTP sea el correcto, put o delete. Y en el caso de la actualización, evitar el cuerpo de la petición body con los nuevos datos. Si al igual que en el listado, si el servidor falla,
por ejemplo el usuario que se quiere actualizar no existe, la función lanza un error que será capturado por el componente de Svelte. Finalmente, llegamos a adminusuarios.svelte, que usa toda la lógica que acabamos de describir. Lo dividí en 3 partes: el script y el estado. Aquí defino mis variables reactivas principales: usuarios, loading, error y isEditing. Usamos onMount para que tan pronto como se cargue la vista se llame automáticamente a nuestra función cargar usuarios y se traigan los datos. La lógica del CRUD de interfaz. Las funciones iniciar agregar e iniciar edición son las que controlan el modal. La función más importante es guardar usuario. Esta función revisa mi bandera isEditing. Si es false, llama a la función API para crear. Si es true, llama a la función API para actualizar, utilizando el ID del usuario seleccionado. La renderización condicional. La parte del HTML se construye con bloques condicionales Svelte. If loading muestra un mensaje de cargando. Else if error muestra el mensaje de error que me pudo haber retornado la capa API. Else renderiza la tabla de usuarios. Y para cerrar el ciclo, añadí un simple enlace en la parte inferior del HTML para que el administrador pueda regresar al menú principal rápidamente. Así evitamos dejar al usuario atrapado en la vista de gestión.